muchas gracias primero por la invitación. Para mí es muy lindo poder estar acá y compartir un poco lo que buscamos con Tucho cuando empezamos a armar la... ¿Te puedo decir Tucho o Diego? Fui su pasante, así que cuando empezamos a hablar de lo que es automatismo e inteligencia artificial en cosechadora, que es un poco lo que todas las empresas estamos presentando. Y lo que queremos mostrarles no solamente la inteligencia que tiene la máquina, sino cuánto se usa, que es un poco el foco que tenemos que buscar. Esto, cuando un usuario de una máquina compra una máquina, ¿qué busca? Ahí, productividad, sobre todo si es un contratista, hacer hectáreas por hora, calidad de grano y baja reducción de pérdidas. Si vamos a los aspectos básicos, la productividad, que es un poco lo que más define la compra, cuánto tengo que cosechar, qué superficie, cuántas hectáreas voy a hacer por día. Siempre sabemos que la productividad viene por el ancho del cabezal, la velocidad de avance y la eficiencia que le podemos implementar a la máquina. Si empezamos a bajar ese concepto, el ancho de cabezal va muy ligado a la potencia que tenga la máquina y es lo que me va a decir si le puedo poner 30 pies, 35, o 40 o 45 adelante. La velocidad de avance en un país sojero como el nuestro, que hace 16 millones de hectáreas de soja y que posiblemente, desgraciadamente, crezca para la campaña que viene, está limitada. Seguimos con la barra de corte adelante, en 7, 8 kilómetros por hora. Y lo que nos empieza a aumentar es la eficiencia. Y si vamos un poco a ejemplos prácticos, vamos a una máquina clase 5 con 30 pies, con 271 HP, 8 kilómetros por hora, con un piloto automática que, como decían los chicos, ya está totalmente afianzado en nuestro sistema. Tenemos un 70% de eficiencia. Si vamos a una máquina más grande, obviamente, crece el tamaño, por eso pasamos de 5 a 8 hectáreas por hora, pero lo que me aumenta es la eficiencia. Son todas esas tecnologías que estuvieron mencionando cada uno de los chicos que pasó, que van asistiendo al operador para aprovechar al máximo la máquina y sacarlo al 100%. El primer concepto, siempre sabemos que la máquina va creciendo de tamaño y es algo que tenemos internalizado. Ahora, ¿cuánto está creciendo? Si hacemos un análisis de la industria, esto es la industria, no es solamente John Deere, y nos paramos en el 2012, el 37% eran máquinas clase 5, con 25 HP, con 25 pies de ancho de corte, y el 40% eran máquinas de 30, 35 pies, o sea, esta era la máquina que usaba el contratista. Si vemos cómo fue evolucionando, y nos paramos lo que fue hoy, empezaron a surgir las máquinas, las maxi cosechadoras, clase 8, clase 9, clase 10 inclusive, con 40, 45 pies. Y si vemos, miren cómo hoy el mercado, el 50% del mercado compra una máquina clase 7. Básicamente, ustedes saben que es un país donde el contratista tiene un peso importante, o de hecho la máquina se mueve, y esta máquina, la máquina y el cabezal de 40 pies entran en un solo carretón. Si me voy una máquina más arriba, ya tengo que usar 2 carretones para hacer el traslado. Eso puede ser un limitante, pero sí para ver también cómo la tecnología hizo crecer esta máquina. Esta máquina hace 10 años posiblemente hacía 50, 60 hectáreas de soja en un día y hoy esa máquina logra hacer 60 hectáreas. Y la pregunta es cómo evolucionó la tecnología. Y lo primero, este es el lugar más lindo para decir esto, que nunca olvidemos esto. La primera tecnología es esto, no generar pérdidas. Y eso también, nunca dejemos de medir pérdidas. Eso es una fuerza que tiene este INTA y no hay que abandonarla porque son los datos claves que nos permiten saber cómo trabajar. Y también aprovecho para ver cómo evolucionamos. Esta es la herramienta, el aro, de 56 centímetros de diámetro, que arrancó el INTA Propeco en el año 90, y esto hizo el salto tecnológico de la industria, hizo que las pérdidas se bajaran. Y debemos seguir trabajando. Hoy por ahí, con el aro, tenemos algunas dificultades, porque es peligroso, nos paramos al lado de una máquina y tenemos que evolucionar. Y también como sistema, es decir, bueno, ¿cómo seguimos pero sin abandonar las pérdidas? Una idea que estamos trabajando nosotros es el sistema de parada llena, es decir, bueno, paro la máquina lleno, miro las pérdidas de pre-cosecha, miro la pérdida entre el cabezal y la cola para sacar las pérdidas de cabezal, miro las pérdidas totales, aprovecho y miro los órganos internos de la máquina y de esa forma regulo. Pero no es algo que no lo abandonemos y tenemos que hacer más fuerza de acá que nunca para tener esos datos. Porque como decía Diego, y como decía Pablo, y también como decía Leo y Jimé,
la máquina no es autónoma, es inteligente. La regulación inicial la hace el operador. Entonces, si no tenemos una buena regulación inicial, la máquina hoy no va a tener cómo autorregularse y por eso es clave la medición de pérdida. Esto, para compartirle qué es una máquina inteligente, es una prueba que hacemos normalmente con INTA, que es una prueba de velocidad, donde, ahí vemos los mapas de colores, hacemos tiradas a distintas velocidades. Vamos, por ejemplo, esta es una máquina, una clase 7, de 5 a 9 km por hora. ¿Y qué empezamos a medir? Y todo lo que registra. Obviamente, al aumentar la velocidad, nos aumenta las hectáreas por hora que tiene que hacer la máquina. Pasamos de 5,2 a casi 11 hectáreas por hora. Obviamente, al aumentar la velocidad en un lugar donde tengo un rendimiento fijo, lo que me aumenta son las toneladas por hora que va procesando la máquina, el flujo que come esa máquina. Me voy a lo que me va a aumentar también al aumentar la velocidad es los litros por hora que consume. El consumo horario de gasoil aumenta básicamente porque estoy usando la máquina al 100. Cuanto más alto sea el consumo horario, más cerca de usar esa máquina al 100% voy a estar. ¿Pero qué me va a reducir? Los litros por hectárea, porque me aumenta la productividad. Entonces, por hectárea, mi costo operativo lo voy bajando y paso de, por ejemplo, 8,7 litros por hectárea a 7,1. Entonces, con ese concepto, me convendría usar la máquina al mango todo el día. Ganamos todo. ¿Por qué? El contratista hace más hectáreas porque cobra por hora. El productor le cosecha más rápido y los fabricantes venden más repuestos. Entonces, nos convendría ir por ahí. ¿Cuál es el límite que tiene la máquina? Las pérdidas. Siempre llega un momento donde la máquina colapsa. Y eso es lo que tenemos que saber. ¿Cuál es el límite que tenemos para esa máquina? Y en base a eso es lo que la tecnología nos empieza a decir. ¿Cuál es ese límite, ese flujo óptimo donde me puedo mover y donde empieza a autorregularse? El operario no puede estar en forma manual con esa sensibilidad para ir subiendo o bajando. Lo puede hacer en forma periódica, pero no con esa sensibilidad que te puede dar todos esos sensores electrónicos. Esto es básicamente para ver que esto también lo podemos ver hoy en el mapa. Entonces, la tecnología es lo que cambió, que hoy lo podemos percibir. Antes era mucho más imperceptible. Vamos a un lote de soja de 30 quintales, la mitad hecha manual y la mitad hecha en forma automática. La mitad manual, con un operador capacitado, 6 km por hora de promedio, cuando él había andado en alguna zona arriba de 8. En forma automática, casi 7 km por hora. Lo que vemos acá, los litros por hora cambian. Y vemos que en la forma automática se pinta de rojo. Y sí, porque estoy usando la máquina al 100. La estoy aprovechando. Entonces, no estoy ni subutilizando la máquina ni sobreutilizando. La estoy usando como se debe. Por eso, los litros por hora se incrementan. Ahora, las hectáreas por hora de productividad, miren cómo me cambia. La aprovecho al máximo. Los litros por hectárea se me disminuyen. Soy más eficiente. Y también si los llevo a los litros por tonelada. Volviendo a lo que decían los chicos. El contratista, la máquina no es autónoma, es inteligente. La regulación inicial la hace el operador. El operador, cuando le dice OK al sistema, la máquina saca una foto. Y saca una foto y después empieza a trabajar. En nuestro caso tenemos 2 cámaras, una que va en el grano limpio y otra en la retrilla. Y el sistema va sacando fotos cada 3 segundos. Y cada 3 minutos hace un diagnóstico y lo compara con la foto inicial. Entonces, por eso es clave esa regulación inicial. Y en base a eso, la máquina dice, bueno, ¿cómo estoy? Con eso que estoy sensando, esto es la vista del monitor, los sensores de pérdida, y en base a eso, si la máquina detecta que, por ejemplo, estoy teniendo mucho partido, lo que hace es automáticamente regula y disminuye algún parámetro de la trilla, de la separación o de la limpieza. Pero es clave ese punto. Entonces, ¿ustedes creen que el operador que se sube a una máquina hoy tiene que saber más o menos? ¿Necesita menos capacitación que antes o más capacitación? Necesita toda la capacitación para regular la máquina y a eso le tenemos que incorporar cómo aprovecha la tecnología. Lo que es el piloto automático, le decimos 70% de uso. ¿Por qué 70% de uso de una máquina? Y porque todavía nos faltaba esto, el giro automático en cabecera, que nosotros lo incorporamos a partir de esta campaña, pero que se lo podemos colocar, es solo una licencia, que las máquinas del 2019 en adelante ya tienen el giro automático en cabecera. Y son pequeñas cositas, pero es como trabajar en una fábrica. Hago todos los rulos iguales. Entonces empiezo a eficientizar y ahí empiezo a ajustar para ganar de tiempo y en vez de hacer 80 hectáreas por día, poder hacer 85, que es lo que me termina
lo que me termina cambiando. Son 10 horas que el operador está arriba de la máquina. Ni hablar lo que es el sincronismo de máquina, que esto lo vimos por primera vez con este INTA en el Farm Progress en el 2010, 2011, que básicamente es cuando se acerca el tractor, esto me aparece en el monitor de la cosechadora y yo con esa flecha solamente adelanto o atraso la tola o la alejo. O sea, la cosechadora gobierna el piloto del tractor y me permite corregirlo. Ustedes ven ahí el operador. Todas estas fotos son de Argentina. Es tecnología que ya tenemos disponible y que estamos utilizando. Y en base a eso, esto también que mencionaba Tucho, que las balancitas que me permiten ir corrigiendo el sensor de masa en forma constante, o sea, la información que tengo que sea lo más preciso para tomar decisiones en tiempo real. Ahora, la pregunta es, de todo esto, que todos presentamos mucha tecnología, ¿cuánto la estamos utilizando? ¿O cuánto tenemos que mejorar para utilizarla? Y nosotros en base a eso siempre hacemos una pirámide, que es por ejemplo el uso del piloto automático, control de pérdida, calibración del monitor de rendimiento, cosas básicas. El cliente, el usuario que hace bien esto, normalmente empieza a trepar en esa escala y empieza a monitorear la salud de la máquina. Y el cliente que ya empieza a usar nuestra plataforma, que es el Operation Center, empieza a usar algún automatismo en la máquina y sigue y empieza a subir el sincronismo. Es una escalera de pocos. Normalmente nadie de acá va a saltar acá porque le cuesta. Es un proceso y por eso nos tenemos que preparar y trabajar mucho sobre el operador para que haga esa gimnasia. Pero de todo lo que les presenté, nosotros tenemos más de 500 máquinas en el mercado. John Deere presentó la S700 en Agroactiva del 2019. Se había presentado en el 2017 en el Farm Progress y en el 2019 se presentó acá. ¿Saben cuánto se usa de esa tecnología? Casi nada. 12,5, 18,8 de las dos principales tecnologías. O sea, gente que tiene la tecnología en la máquina y que no la usa. Entonces, ahí tenemos un problema grave porque estamos vendiendo una tecnología, el cliente la está pagando, que tiene un impacto muy grande y se está usando poco. ¿Qué hicimos para hacer eso? Hicimos un desafío nacional de operadores de cosechadores inteligentes. Acá parecía Mario Bragaccini. Cada palabra es clave. ¿Por qué? Operador es sobre el tipo que íbamos a trabajar, no sobre el dueño de la máquina, sobre el que va arriba. Y cosechadoras inteligentes, no autónomas, inteligentes. ¿Y ahí qué hicimos? Hicimos una inscripción donde lo llamamos a cada uno de esos operadores, más de 500 máquinas, lo invitamos, le dimos una capacitación gratuita con cada uno de nuestra red de concesionarios, hicimos una competencia y empezamos a medir el uso de la tecnología. Y el 14 de agosto, la semana pasada, hicimos una gran final donde cada concesionario trajo su campeón, su operador más tecnológico. Y miren los números. Del parque activo de máquinas con inteligencia, el promedio de uso de la tecnología es del 21%. Del promedio de operadores de los que capacitamos, del 21 pasó el 30%. O sea, ahí subimos 10 puntos de uso de la tecnología. El promedio de los participantes activos, o sea, participantes activos que nosotros, por cómo lo fuimos monitoreando y cómo fueron aceptando nuestras ayudas, subió el 42%, y el promedio de los finalistas, los 16 finalistas que estuvieron la semana pasada en Granadero Baigorri, era el 70%. Y un poco eso es lo que así arrancamos la campaña, y cuando hicimos esta acción, llegamos a este número, con el parque activo. O sea, pegamos un salto con una sola acción, capacitar al operador. Entonces ahí estamos algo que muchas veces vemos en la tecnología, es mucha la tecnología, el avance de la tecnología es importante, pero la tenemos que hacer que sea útil, que sea operable, porque si el sistema está apagado en la máquina, lo estamos usando como una máquina convencional. Esta es la foto de los 16 finalistas que la semana pasada estuvimos en fábrica, y estos son los números, bien a lo Precop, del ahorro que esas máquinas, esas 143 máquinas, ¿cuánto ahorraron? 1.700.000 en productividad, porque te aumenta la productividad de la máquina, te baja el consumo, te disminuye las pérdidas. Esto es clave, pero si no lo medimos, no lo sabemos. Te aumenta la calidad. 7 millones de dólares que ahorramos con esas 143 máquinas. Imagínense si nuestro sueño es poder subir a este camino a las 500 que ya tenemos en la calle. Y ni hablar si a eso lo llamamos lo ambiental. Esa eficiencia, si ustedes vemos, esta campaña 2024, 143 cosechadoras,
esto es el ahorro en dióxido de carbono. Lo lindo que todo esto está medido. Antes lo estimamos, hoy directamente lo bajamos desde una plataforma. Y que básicamente, ¿cuánto es esto? Bueno, básicamente esto es el 15% de lo que emite John Deere Argentina para fabricar los 30.000 tractores que fabrica, los 30.000 motores que fabrica todos los años, más los tractores y las cosechadoras. Y el objetivo del año que viene es subir a esas 500 más las que se vendan este año. Así que bueno, ¿cómo estoy con el tiempo? ¿Para atrás? No me pusieron cartel. Esta es la evolución. La máquina axial cumple 25 años en el mundo. Se lanzó en el año 99, en el caso de John Deere, y en el año 2000, en Argentina, en diciembre del 2000. Y esta es la evolución de la serie. El primer punto, que cada una de estas series las probó INTA. Y fundamentalmente INTA Manfredi participó en el hecho de decir, che, ¿cómo aterrizamos esa tecnología a Argentina y hasta a nuestro sistema? Y es algo que venimos haciendo conjunto. El otro punto, que entre la serie 600 y la 700, la diferencia es el paquete de autonomía, el paquete de automación que se lanzó en el 2019. Si yo esta máquina la uso con mis sistemas en off, apagado, básicamente estoy usando una serie anterior. No estoy aprovechando al máximo. Y lo que se viene, que por ahí justo con lo que había preguntado Tucho, ¿estoy en tiempo? Grande, Nico. Básicamente, ¿cómo es la máquina del futuro? Bueno, la máquina del futuro está a la vuelta de la esquina. Esto sufre una evolución ya. Y lo que tenemos que ver, un poco mucho de lo que se hablaba, de la regulación predictiva, con radares, con imágenes satelitales, eso está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo está el operador que vamos a subir arriba de esa máquina? ¿Cuánto vamos a aprovechar esa máquina? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que ver. Muchas veces vemos la parte de todas las ventajas que tiene el uso de la tecnología y lo que tenemos que evaluar es cuánto lo aprovechamos y eso es lo que nos tenemos que llevar a nuestra casa. Es decir, bueno, tengo un piloto automático, ¿cuánto lo uso? ¿Tengo un monitor? ¿Cuántas veces lo calibro para que esa información sea confiable? ¿Tengo una máquina conectada? ¿Cuánto la registro? Y ahí empezar a subir esa escalera de a poco. Muchas gracias.